Reciban todos un saludo. Quien les habla, su servidora Yenixa Virginia Paz Portillo, abogada, participante del programa de gestión de tributos nacionales en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, ENAH. El día de hoy venimos a conversarles acerca de las contribuciones que se encuentran estipuladas en la Ley Orgánica de Drogas. En esta ley tiene como su fundamento el regular la normativa referente a el tráfico y el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, pero además tiene una sección relacionada al pago de unas contribuciones y unos aportes, que a continuación vamos a ir viendo desde su estructura o desde sus elementos estructurales. Para dar inicio a este estudio, vamos a hablar acerca de la base legal. La Ley Orgánica de Drogas, artículos 32 y 34. Providencia Administrativa número 006 del 2011, normativa para efectuar el pago y distribución especial establecida en la Ley Orgánica de Drogas. Artículos 5 y 6. Providencia Administrativa número 007 del 2011, mediante el cual se dictan las normas para el procedimiento de recaudación, verificación y fiscalización de los aportes y contribuciones especiales establecidas en la Ley de Droga. Y por último, la Providencia Administrativa número 001 del 2015, mediante la cual se regulan los deberes formales de los contribuyentes del Fondo Nacional Antidroga. Esa es la base legal contenida para la regulación de los aportes y contribuciones especiales reguladas en la Ley Orgánica de Droga. Cuando hablamos de los elementos estructurales que conforman las contribuciones, nos encontramos con los elementos cuantitativos y cualitativos. Para dar inicio de este estudio, nos encontramos con el elemento cualitativo, como es el sujeto activo, que viene siendo aquel sujeto que se encarga de percibir y recaudar esta contribución o este aporte. Viene siendo, en el caso de la Ley de Droga, el Fondo Nacional Antidroga, adscrito a la Oficina Nacional Antidroga, es decir, aquel organismo que conocemos como el FONA, que se encarga de hacer esta recaudación, esta verificación y fiscalización de lo recaudado por los sujetos pasivos, que vienen siendo las personas jurídicas privadas, los consorcios y los entes públicos con fines empresariales y no empresariales. Estipula el artículo 32 de la Ley Orgánica de Droga. En segundo lugar, existen los sujetos pasivos referidos a las personas jurídicas, fabricantes o exportadoras de licores, cigarrillos y sus mezclas, contenidos en el artículo 34 de la Ley en comento. Es importante destacar que en este caso, las personas referidas al artículo 32, que son los sujetos pasivos referidos a las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos de fines empresariales y no empresariales, ellos están obligados ante la ley de dar un aporte, mientras que los contenidos en el artículo 34 están obligados a una contribución especial. Como hecho imponible, establecen dos supuestos o dos hechos que versan sobre ello. El primero de ellos se refiere a las personas jurídicas o los sujetos pasivos antes mencionados que tengan más de 50 o más de 50 trabajadores, que son los encargados o los obligados a pagar un aporte, mientras que los otros sujetos pasivos referidos a los fabricantes, el hecho imponible es la fabricación o la importación de cigarrillos, licores o sus mezclas, como en el caso, como anteriormente lo indiqué,
el chivo y están obligados a pagar una contribución especial. Por otra parte, la base imponible de esta contribución se refiere a la utilidad o a la ganancia neta anual. De momento me despido, esperando que sea de mucho agrado mi exposición para todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Jesús Fonseca, abogado, estudiante de la especialización de gestión de tributos nacionales en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Después de un largo estudio en referencia a la legislación aplicada, así como los actos dictados por el Ejecutivo Nacional, se llega a la conclusión de que en esta materia no existen excepciones y exoneraciones aplicables. En segundo lugar, se debe hacer referencia a la temporalidad de las contribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Drogas. Para ello, es importante destacar que esta ley entra en vigencia el 15 de septiembre de 2010, implementando con ello una obligación tributaria de carácter anual, es decir, que debe ser cumplida cada año, una vez efectuado el cierre fiscal de la empresa, teniendo las personas jurídicas obligadas a presentar la declaración y el pago a los 60 días continuos después de efectuado ese cierre fiscal, conforme lo establece el artículo 32 y 34 de la Ley Orgánica de Drogas. Declaración y pago. Todo sujeto pasivo que de conformidad con la Ley Orgánica de Drogas se encuentra en la obligación de declarar y pagar, deberá hacer un proceso de inscripción a través de la página del FONA en el Sistema del Registro y Control de Sujetos Pasivos, RECOSUP. Una vez inscrito y registrado en dicha página, podrá proceder a hacer las declaraciones respectivas, en donde se le solicitará anexar los datos de las utilidades operacionales, que no es más que la renta neta. Y anexado esos datos en conjunto con el periodo fiscal correspondiente, se procederá a determinar el impuesto, bien sea aplicando un 2% si el contribuyente fabrica o importa bebidas alcohólicas, tabaco o sus mezclas, o bien por un 1% por poseer más de 50 trabajadores. El pago del impuesto determinado por el sistema del FONA deberá realizarse bajo dos modalidades, bien a través de las taquillas bancarias o bien a través del sistema bancario electrónico. Como ejemplo a la contribución podemos considerar a la cervecería regional, cuya actividad va dirigida a la fabricación e importación de bebidas alcohólicas, y por tal motivo se aplica lo dispuesto en el artículo 34. Suponiendo que en el ejercicio fiscal respectivo la cervecería regional obtuviera unos ingresos de 100 millones de bolívares, a los cuales se le deduce 30 millones de bolívares, dando como resultado una renta neta de 70 millones, a esos 70 millones de renta neta se le debe aplicar el 2% establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Drogas, dando como resultado un monto a pagar por carácter de contribución de 1.400.000 bolívares. Los deberes formales relacionados a la contribución. Para ello es importante citar la Providencia 0001-2015, emitida por el FONA, en donde se contienen determinados deberes formales. Entre ellos está la inscripción en los sistemas del FONA, en el registro y control de sujetos pasivos, que debe realizarlo cualquier sujeto que se encuentre en la obligación de declarar y pagar dicha contribución o aporte. También se encuentra el deber formal de declarar la contribución o aporte durante los 60 días, de pagar la contribución o aporte durante los 60 días después del cierre fiscal. Y existen también deberes formales relacionados a esta contribución de forma muy específica. Por ejemplo, permitir las investigaciones fiscales por parte de los funcionarios del FONA, llevar y exhibir en los libros referidos a la contabilidad, entre otros deberes formales realizados vinculados al proceso de investigación de estas contribuciones y aportes.
En último lugar, tenemos las sanciones relacionadas a esta contribución. Es importante acotar que la Ley Orgánica de Drogas y la Providencia 0001/2015 establecen una serie de castigos para estos contribuyentes. El artículo 32 y 34 de la Ley Orgánica de Drogas indican una multa correspondiente al doble del aporte o la contribución realizado por el sujeto pasivo, en aquellos casos en que presentaran la declaración o pagaran de forma extemporánea, es decir, después de los 60 días otorgados al realizarse el cierre fiscal de esa persona jurídica. También, por haberse realizado la declaración de forma extemporánea o el pago extemporáneo, se sanciona de conformidad con el Código Orgánico Tributario. Cualquier otro incumplimiento de un deber formal deberá ser sancionado de conformidad con el Código Orgánico Tributario, como es no inscribirse en los registros del FONA, es decir, en el RECOSUB. También por no llevar los registros contables respectivos o no permitir el proceso de investigación del FONA. Hola, un placer saludarles. Por aquí Paola Chacín, contador público, funcionario en el CENIAT, y en esta oportunidad vengo a hablarte acerca de las contribuciones de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es ley que está vigente desde el 1 de abril del 2022. Entrando inmediatamente en materia, quiero hablarles acerca del hecho imponible. En esta ley nos referimos a todas las empresas públicas y privadas en las cuales sus ingresos brutos sobrepasen las 150.000 veces el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Dentro de estos podemos mencionar las compañías anónimas, las fundaciones, las comanditas, las asociaciones, entre otras. La base imponible de esta ley radica en los ingresos brutos en el ejercicio anterior inmediato del mes que acaba de culminar. Para esto se aplican ciertas alícuotas, el 2, el 1 o el 0.5%, dependiendo de la actividad económica del cual se refiera o del cual manifieste hacer la declaración dicha empresa. Como mencioné anteriormente, pueden ser empresas públicas o privadas. Podemos mencionar brevemente que el 2% se establece en casinos, en bingos, en juegos de invite y azar, como también en la parte de alcohol y cigarros. El 1% se deriva o se establece para las empresas de hidrocarburos y el 0.5% para el resto de las empresas públicas o privadas, donde deben manifestar el ingreso bruto de todas las utilidades que perciban. De igual manera, se establece en su artículo 29 que el FONACYT es el ente adscrito a la autoridad con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es responsable de la administración, recaudación, control, fiscalización, verificación y determinación cuantitativa y cualitativa de los aportes en ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones. En el artículo 44, en el Fondo Nacional de Tecnología e Innovación, FONACYT, instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio independiente del Fisco Nacional, adscrito a la Autoridad Nacional de Competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación. Hola. Para ustedes la abogada Karina Graciela Paz Silva, estudiante de la Escuela Nacional de Hacienda Pública ENAD, en la especialidad de tributos nacionales. Continuando con la explicación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, hablaré sobre la temporalidad, la cual se encuentra establecida en el artículo 32 de la ley y nos dice que los aportes establecidos se liquidarán, pagarán y determinarán mensualmente ante el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACYT. Ahora bien, los deberes formales están establecidos en los artículos 53 y 54 de la ley, donde el 53 nos indica que el seguimiento, control y aplicación del régimen sancionatorio
será llevado a través de la autoridad nacional competente en materia de ciencia, tecnología e innovación, donde la autoridad tributaria y aduanera suministrará al registro oficial creado por la autoridad nacional, suministrará información referente a las instituciones, empresas, entidades catalogadas como contribuyentes, así como el registro de usuarios solicitantes del financiamiento y el registro de malversadores o defraudadores. Indicarán también el registro de instituciones y empresas o entidades morosas o evasoras. El artículo 54 nos establece un sistema de multa para aquellos sujetos que incumplan con lo establecido en la ley sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Los usuarios que son financiados a través de esta ley se considerarán productores de bienes y servicios de interés público y estarán sometidos a estas leyes. Ahora bien, los aportantes que incumplan con la ley se les aplicará disposiciones establecidas en el Código Orgánico Tributario, además de las multas contempladas en estas. Por último, para darle cierre a esta pequeña explicación sobre la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, hablaré sobre las sanciones, las cuales están tipificadas en los artículos 55, 56 y 57 de la norma. Por su parte, el artículo 55 nos habla sobre las multas por incumplimiento de la norma de financiamiento, donde a quienes hubieran obtenido recursos provenientes de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación o de sus órganos o entes adscritos para el desarrollo de alguna actividad científica, tecnológica o de innovación, deberán reintegrar los recursos no justificados. Como sanción, no les serán otorgados nuevos recursos durante un lapso de 2 a 5 años y se le aplicará multas de entre 10 unidades tributarias a 50 unidades tributarias. Por su parte, el artículo 56 de la norma nos habla sobre las multas por incumplimiento del aporte, indicando que los que incumplan con el pago del aporte establecido en esa ley serán sancionados con multas equivalentes al 50% del monto correspondiente al aporte, sin perjuicio del incumplimiento de la obligación establecida en la misma. Y por último, el artículo 57 nos habla sobre las multas por desviación de los recursos. Las personas beneficiarias de las inversiones de dichos recursos y que los utilice con fines distintos para los cuales fueron otorgados serán sancionados por la máxima autoridad del órgano o ente que haya otorgado ese financiamiento. Serán sancionados por multas de 50% del monto recibido en calidad de aporte y la obligación de reponer los recursos no destinados al fin para el cual fueron otorgados.